Doctor, ya empiezo. ¿Listo? ¿Ya están? ¿Comenzamos? Ok. Estaba comentando que es, hay otras manifestaciones en la dermatomiositis que no solo incluyen a lo que es el músculo esquelético y a la piel. También va a haber afectaciones pulmonares, cardíacas, digestivas y con artritis. En cuestión de los pulmones son la afectación más frecuente y esto pone un riesgo de mortalidad bastante importante que puede ser desde una disnea o tos, que es lo más frecuente, hasta una enfermedad pulmonar intersticial que pues nos va a estar causada por la misma debilidad y proceso inflamatorio del tejido pulmonar.
Esto, pues, sí es de bastante gravedad y en la mayoría de los casos, los pacientes una vez que son diagnosticados ya tienen inicios de estas afectaciones pulmonares, por lo tanto es importante que nosotros al momento de evaluarlos también evaluemos los pulmones para poder diagnosticar cualquier proceso de forma precoz. Y normalmente se puede iniciar el tratamiento inmunodepresor a tiempo y en ocasiones este puede ayudar bastante con la mejoría de la función pulmonar, pero sí hay que tenerlo bastante en cuenta. En cuestión de la artritis, esta es, decía que era frecuente, también decía que la forma más clásica en este caso iba a ser de forma simétrica en las articulaciones pequeñas, tanto de las manos como de los pies, y que generalmente no era erosiva, pero sí podía llegar a serlo. En cuestión del corazón, decía que esta no era tan frecuente, pero era un factor de riesgo bastante importante. Entonces, no hay que decir, no es frecuente, no hay que checarlo. De hecho, se recomienda realizar un electrocardiograma a los pacientes, a todos, una vez que se han diagnosticado por primera vez con dermatomiositis. Las anomalías más frecuentes son arritmias, taquicardia, y se cree que esto puede ser ya sea por una fibrosis en el miocardio o por el proceso inflamatorio que está ocurriendo. Ahora, en cuestión del tubo digestivo, la disfagia es más frecuente en este tipo de enfermedades y la debilidad muscular puede llegar a ser tan grave que los pacientes van a tener problemas de nutrición por la misma disfagia y en un caso más grave puede haber riesgo de una neumonía de aspiración. Y esto se debe también a que los músculos afectados, en este caso son los músculos de la faringe, del esófago inferior e inclusive de la lengua. También puede haber reflujo, que este también no es el más frecuente, pero sí es un hallazgo que se puede notar con facilidad. Decía que entre el 30 y 50% de los pacientes. Y también podíamos ver alteraciones con la motilidad intestinal o incluso inflamación en el tubo digestivo. Ahora vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos. Antes de eso, vamos a ver. Quiero preguntarle no sé, lo voy a preguntar a Xochitl Rodríguez. Xochitl, ¿ahí estás? Sí, doctor. Vamos a ver que te llega una paciente del sexo femenino de 40 años de edad, por dolor poliarticular, tipo inflamatorio, no clásico para pensar en, este, en artritis reumatoide, y con ciertas lesiones de la piel, ciertas lesiones de la piel, sobre todo es mujer, pues en la parte de los hombros, en la parte del pecho. Este, Independientemente del interrogatorio que le vas a hacer, dónde le duelen las articulaciones, cuáles le duelen, desde cuándo le duelen, de qué características son, si son de características mecánicas o inflamatorias. ¿Ok? Entonces tú ya comienzas a pensar que hay algo más, que no es osteoartritis, tiene apenas 40 años, difícil que sea osteoartritis, pero podría ser una artritis reumatoide, una artritis psoriásica, o una dermatomiositis, porque tú dices, bueno, trae datos en la piel, y entonces comienzas a recordar, bueno, en la piel, pues en la artritis reumatoide no hay esto, en la espondilitis anquilosante tampoco, en la psoriasis, pues son datos de psoriasis y eso no es psoriasis. Ok, ¿qué le vas a preguntar al paciente? Ya la llame, ya dijo podría haber sintomatología respiratoria, cardíaca. ¿Qué más dijiste, Dayami? En la anterior diapositiva. Pónsela a tu compañera, a Xochitl, tu anterior diapositiva.
y digestivas. Vamos a ver, Xochitl, ¿qué le vas a preguntar a tu paciente? Vamos a comenzar con las pulmonares. ¿Qué le preguntarías tú para saber si hay sintomatología pulmonar? Xochitl, Sí, aquí estoy. La verdad, le voy a ser sincera. No, no leí esto. Xochitl, hay algo en medicina que se llama lógica, Ujú. que se llama lógica. Y los médicos tenemos que pensar con lógica. El 50% de los padecimientos y los diagnósticos lo vamos a hacer por lógica. ¿Okay? No te estoy preguntando nada específico del tema, te estoy preguntando en sintomatología respiratoria, ¿qué le vas a preguntar a tu paciente? Si tiene algunos problemas respiratorios como falta de aire. Entonces, ¿cómo le vas a preguntar? Ahí está el paciente Sí, enfrente de ti. ajá. Si ha tenido dificultad de respirar. Ok, doña Juanita, ¿tiene dificultad para respirar? Pues sí, a veces siento que me falta un poco el aire. ¿Qué más? Flor López, ¿qué más le vas a preguntar a tu paciente? Le podríamos preguntar si presenta un pulso acelerado para ver si tiene taquicardias. Bueno, le podríamos preguntar eso cuando veamos lo cardíaco. Ahorita estamos con lo pulmonar, lo respiratorio. Si se cansa al caminar. Si hay cansancio, si hay fatiga, ¿ok? Si hay fatiga. ¿Y cómo le podríamos preguntar eso? O sea, tú le puedes decir, ¿se cansa al caminar? Pues te va a decir, sí, pues me canso al caminar, pero ¿cuál es la pregunta más específica para hablar de árbol respiratorio? ¿Cuál sería, Dayami? Se le tiene, ay, perdón, Dime, Leslie. se le tiene que decir como en un periodo corto, ¿no? O sea, se cansa de caminar una cuadra a- para que ella vea si en realidad es fatiga o no, porque si le dice se cansa al caminar, a lo mejor ella va a decir, sí, pues camino, yo qué sé, 10 cuadras y pues obvio si me canso. Exactamente. Sin esfuerzo. Ok, entonces aquí es que miren, es bien fácil que estés hablando todo de la polimiositis, de dermatomyositis, bla, 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 y te lo vas a aprender para pasar el examen. Ok, pero tú le tienes que quedar con 3 cosas o 4 cosas del tema que te sirvan para más adelante. ¿Sí? Y entonces, eso ustedes lo van a tener que ir hilando y actuar con lógica. ¿Ok? A todo paciente de cualquier cosa, tú le vas a preguntar si tiene sintomatología respiratoria, pero ¿cómo se lo vas a preguntar? ¿Ok? Entonces vamos a preguntar si tiene algún problema para respirar. El paciente te lo va a entender así. ¿Tiene algún problema para respirar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Ha tenido tos las últimas semanas? ¿Ok? Con eso tenemos. Con la tos y la dificultad para respirar. ¿Le falta el aire? ¿Siente que le falta el aire? Pues sí, sí me falta el aire. ¿Cuándo le falta el aire? ¿En el día, en la noche? ¿Cuando está haciendo qué? O sea, son preguntas que sí las vemos cuando desglosamos dolor, cuando desglosamos tos, ¿ok? Pero también tenemos que actuar con lógica. Ya está. Yo sé que ha sido difícil para ustedes porque no han estado en práctica y es difícil. Si no se hacen Doctor, conscientes. la Mande. opresión en el pecho también se considera respiratorio, ¿no? También se puede considerar respiratorio. También, no nada más cardíaco. También se puede presentar respiratorio, también se puede presentar gástrico, ¿ok? Entonces, ya supimos, le vamos a preguntar al paciente si tiene tos y si tiene dificultad para respirar, ¿ok? En las cardíacas, ¿qué le vas a preguntar, Xochitl?
Pues como comentó Diana, ya la opresión en el pecho. Sí, Tiene opresión en el pecho. Entonces, el paciente se va a decir, ¿qué es opresión, sí, doctora? como dolor, como Tiene dolor en el pecho, ¿ok? ¿Qué más? Siente su pecho. también se puede como checar los signos, No, que sería estamos hablando ahorita no de signos, estamos hablando de lo que tú le puedes preguntar a la paciente. Es que mira, cuando tú no te pones a que eso que tú estudiaste en propedéutica o que ves en cada padecimiento, que ha estado diciendo ahorita Dayami, entonces si tú te puedes saber el tema de reuma, pero te sientes con el paciente y no vas a saber qué preguntarle, ¿sí? Esa es, esa es la primera dificultad que tenemos los médicos cuando salimos de la escuela, que si no tenemos mucha práctica, no vamos a saber qué preguntarle ni cómo preguntarle al paciente. Pues cardíacas, ¿qué le puedes preguntar sobre su tórax? Ya dijiste opresión, dolor, ¿qué otra cosa? Lógica. Ya habían mencionado lo del pulso acelerado. Ok, entonces no le vas a decir, ¿tiene pulso acelerado? Pues No, que si ella ha sentido como latidos acelerados. Así es, le vas a preguntar, le puedes preguntar sobre si ha sentido taquicardia, te podría entender. Y en ese momento, si tú ves que se queda seria, vas a decirle, ¿ha sentido su corazón que palpita más seguido que comúnmente? También puede ser que le falte el aire, ¿no? O sea, al momento que les da las taquicardias se siente como que te falta aire. Ahorita vamos para allá. Entonces estamos con la taquicardia. Y la gente puede decir, pues sí, a mí a tales horas o en tales momentos se me acelera el pulso, te dicen, no, se me acelera el corazón. O te van a decir, siento el pecho, se ponen la mano en el pecho y sienten el pecho, ta, 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 ta. Así es como te lo dicen. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que preguntarlo para ver si algo está pasando. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay fibrosis pulmonar, como dijo Dayami, en esos pulmones? ¿El paciente qué va? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué te va a comentar? ¿O qué le vas a preguntar? Les falta el aire. Que si le falta el aire a la respiración, o que si ha notado en los últimos meses si algo ha cambiado en su respiración, y su respiración es igual de larga o es más corta. ¿Ok? Doctor, Dígame. en la cardíaca también puede ser que sientan dolores en la espalda. También puede haber dolor en la espalda, dolor precordial, dolor en el hombro, dolor de costado, si es algo respiratorio. Ok. Entonces, imagínense, este paciente lo que va haciendo es una neumonitis, una fibrosis en sus pulmones, y va a comenzar a que su capacidad ventilatoria va a disminuir, su murmullo vesicular va a disminuir, ya no va a ser una inspiración amplia y una expiración amplia, van a ser cortitas, ¿ok? Van a ser cortitas. Bueno, digestivas, ¿qué le vas a preguntar? Digestivas. Ruth Lara, ¿qué le vas a preguntar digestivo? Y no nada más para este paciente, para todos los pacientes. Ruth, digestivo, ¿qué le vas a decir? Doctor, creo que Ruth tiene problemas con su micrófono. Ok, vamos entonces a preguntarle ¿a quién le vamos a preguntar? Pues a Rosario o a Daniela. Dayami había mencionado que se le podía preguntar al paciente si presentaba reflujo. Entonces, doña Juanita, ¿presenta usted reflujo? Okay. Ganas de vomitar, ¿no? Le puedes preguntar, ¿sí? Si ha sentido reflujo. ¿Ok? ¿De qué otra forma le puedes preguntar si ha sentido reflujo? Como ganas de, como si se le viniera la comida
ganas de vomitar o algo así, ¿no? A ver, ¿quién más? Agruras o acidez, a veces lo entienden mejor así. Agruras. Le vas a preguntar si tiene agruras. O problemas para pasar comida. Ok. Le puedes preguntar, si no te pregunta si tiene, le puedes preguntar si tiene ardor en la boca del estómago. Ok. Si ese ardor sube hacia arriba, hacia el pecho. Ok. Si hay agruras. Ok. Así es como pueden preguntar. Ok. ¿Qué más puedes preguntar en las digestivas? Dolor. Si hay dolor en la boca del estómago o si hay dolor en su abdomen, si ha cursado con cuadros de diarrea, si ha cursado con cuadros de estreñimiento. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se puede preguntar que a veces el paciente te dice? Que además el paciente dice que se siente embarado. ¿Qué es embarado, Vania? No es que se siente inflamado. Que se siente lleno, es muy común que digan que se siente inflamado. ¿Ok? Entonces, eso se pregunta. ¿Ok? A veces también dice que sienten aire. Hay mucho aire. ¿Ok? ¿Cómo le vas a preguntar para saber si su intestino está trabajando bien? Se expulsa aire, se expulsa aire, si tiene eructos. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas que puedes preguntar y que debes de preguntar. ¿Ok? Pero aquí en las digestivas, pues vas a preguntar si hay dolor, si hay ardor. ¿Ok? Si siente que se le quedan los alimentos después de comer, eso nos habla de un retraso en el vaciamiento gástrico, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntar y hay que ir formulando nuestras preguntas, que son las que nos van a acompañar siempre. Si no, te vas a quedar parado ahí con el paciente, y no es que no sepas, sino te quedas parado porque no sabes cómo preguntar, o te va a dar pena que se ríen de cómo preguntas. ¿Sí? Entonces hay que ir haciendo, cada quien va a tener su mnemotecnia y cómo preguntas. ¿Ya está? ¿Qué más? Ya siguen lo que son los criterios diagnósticos. Estos criterios son propuestos por Bohan y Peter, y estos realmente no nos van a decir sí lo tiene, no lo tiene. Es más que nada, se van a juntar puntos, que en este caso son 5, y nos van a decir qué tan probable es el diagnóstico. En este caso vamos a tomar en cuenta tanto hallazgos físicos, porque tenemos que evaluar la debilidad muscular que se presenta en nuestros pacientes. También hay que tomar en cuenta hallazgos analíticos, porque vamos a hacer estudios de biopsia de enzimas séricas. Y por último, también hay que tomar en cuenta la electromiografía. La erupción cutánea o el exantema que podemos ver en la piel, esto va dentro de los hallazgos físicos. Si nosotros los leemos, vamos a encontrar que tenemos que evaluar si la debilidad proximal simétrica muscular ha progresado durante semanas o durante meses. De ser así, tiene un punto. Si la biopsia muestra evidencia de miopatía inflamatoria, que ahorita les voy a platicar qué es lo que se ve, es otro punto. Si tiene enzimas musculares séricas, que es la creatina sinasa elevada, también es un punto, pero el hecho de que esté normal, y se los voy a explicar, no quiere decir que no esté esta enfermedad presente. También los hallazgos de la electromiografía y el exantema que vamos a estar viendo. Algunos criterios de exclusión que ya nosotros tendríamos que haber sacado pueden ser como la miastenia gravis, distrofia muscular, miopatías inducidas por fármacos, también miositis que se ha presentado después de una infección como la rubiola. También hay que diferenciarlo y hay que asegurarnos que no es eso, y luego ya entramos a lo que son los criterios diagnósticos. En los hallazgos físicos, esto puede ser dos cosas. Les platicaba que las lesiones cutáneas normalmente suelen aparecer primero
que la debilidad muscular, pero también va a haber casos en los que se va a presentar primero la debilidad. Entonces, en este caso hay que hacer una exploración clínica completa de cabeza a pies, porque acuérdense que pueden ser desde las uñas, en el cuero cabelludo, puede haber manifestaciones en todo el cuerpo. Y también le podemos decir al paciente, ponerlo a hacer ciertos ejercicios, como decirle, bueno, a ver, intente pararse de la silla sin tener que sostenerse en el respaldo o sin tener que usar tanto los pies, que utilice sobre todo la fuerza de los muslos para ver cómo lo hace. Y también hay que recordar que muchas veces no es el primer movimiento el que se les dificulta, sino son los movimientos repetitivos. Entonces también hay que tomar eso mucho en cuenta. También hay que medir la fuerza muscular, y hay veces que puede ser leve y hay veces que sí vamos a verlo mucho más grave. La podemos comprobar de muchas formas, lo que es la fuerza muscular, y les digo, esto puede ser desde decirle al paciente, bueno, párese, sostenga esto, haga este movimiento, trate de levantar los brazos por atrás del cuello, etcétera. Pero también había una escala, que es la que puse del lado derecho, en la cual se clasifica un poco mejor y nos lleva desde mínimo, que hay una contracción muscular sin movimiento prácticamente, si este movimiento pues tiene cierta gravedad, si es un movimiento parcial, si es un movimiento completo, nos lleva desde todo esto y es como una mejor forma de clasificarlo. Ahora también no hay que olvidarnos de la piel. Les digo, hay que checarlo de pies a cabeza, todo completito, ver sus articulaciones, posiblemente tenga artritis y como decía el doctor, hacerle todas estas preguntas en el interrogatorio también para ver si tiene afectaciones fuera de estas áreas, sobre todo las que, no que las otras no sean importantes, pero las de mayor riesgo son tanto las cardíacas como las pulmonares. Incluso parte del interrogatorio del corazón también tenemos que preguntarlo si él ya tiene una enfermedad que nos va a complicar más la situación, como puede ser una miocarditis que ya esté presente, una enfermedad arterial coronaria, que son entidades que pueden predisponer todavía más al paciente a presentar afectaciones cardíacas. Eso también debe formar parte del interrogatorio. Y por último, no menos importante, acordémonos que esta enfermedad puede ser acompañada de otras enfermedades, entonces también es bueno que nosotros le estemos preguntando si ha tenido un diagnóstico de esta clase anteriormente o ha tenido otras afectaciones. En cuestión de los hallazgos analíticos, hay que tomar en cuenta que no hay ninguna prueba específica que nosotros la veamos y digamos, ok, ya, tiene dermatomiositis. La verdad es que no. Entonces, todos estos hallazgos hay que tomarlos en cuenta con el contexto clínico. En este caso, estamos hablando mucho sobre la creatina sinasa, que una concentración elevada de esta va a reflejar que hay una lesión en curso en el parénquima muscular. Entonces, nos suele guiar muy bien entre si realmente hay un proceso patológico en este tejido. Pero ahora, si bien la mayoría, que estaba leyendo que es entre un 80 y 90% de los pacientes tienen un valor elevado, el hecho de que este no esté elevado no quiere decir que no esté activa la enfermedad. Y también no tiene relación con la gravedad de la enfermedad, diciendo que a lo mejor las concentraciones séricas se normalizan, pero eso no quiere decir que hay una mejoría clínica en el paciente, o viceversa. El hecho de que estas concentraciones aumenten no quiere decir que se va a poner más grave el paciente en el contexto clínico, pero es algo que nos va a ayudar bastante al diagnóstico. En este caso, les puse una tabla que encontré en un caso clínico. Era una paciente femenina de 46 años.
ella no sabía que tenía dermatomiositis, ella llegó por disnea y de hecho ya en el examen físico le encontraron las papilas de Gottron, etcétera, etcétera. Evaluaron los valores de creatina sinasa y es el primer valor que se encuentra ahí, que dice 180 y el normal es por abajo de 200. Entonces, técnicamente no técnicamente, está bien, pero la forma en la que ella se presentó y estaba avanzada su enfermedad ya era algo considerable, ya era algo significativo. Entonces, nosotros podríamos esperar que esté súper elevada, pero la verdad es que no, estaba normal e incluso marca la cuestión de meses, 16, 12, 18, 24, y pasados 2 años que ella ya había empezado su tratamiento y todo, la creatina sinasa sigue en valores normales. Aquí el punto es que sí, nos ayuda al diagnóstico y nos puede decir si es más probable o no es más probable, pero no es un indicativo si está la enfermedad o no. La biopsia muscular se considera que es una muy buena prueba de referencia. Interrumpe antes de que pasemos. Entonces, yo por eso siempre pido CK o CPK, siempre pido deshidrogenasa láctica y siempre pido aldolasa. Siempre pido las 3. ¿Ok? Porque a veces nos ponen solamente la CPK y resulta que la LDH está elevada. ¿Ok? Sí, tiene toda la razón. De hecho, aquí también, esta también la tiene normal. Tiene toda la razón, se me había olvidado. Lactato deshidrogenasa también lo tiene normal. Y pues sí era un caso bastante interesante que no lo marcara de forma sérica, pero sí se presentaba bastante grave en la paciente. Ok. Ahora, a veces puede ser que por alguna situación la enzima no se eleva, que es bien raro. Es bien raro. Pero pues los otros criterios van a estar presentes, la debilidad muscular. ¿Ok? Y lo que nunca nos miente es lo que vas a hablar ahorita. Esta nunca nos miente. Esta diapositiva nunca nos miente. Estando esto positivo, se hace el diagnóstico. La biopsia muscular. Sí, por eso se ha considerado una prueba, es un componente muy, muy importante que nos va a ayudar, como usted dice, al diagnóstico definitivo. Y es porque si bien podemos encontrar características que no son específicas, como podemos esperar que se vea necrosis, o que, por ejemplo, aquí lo puse en dibujito para verlo más fácil en un principio, todos aparentemente son del mismo tamaño, misma forma, en condiciones saludables, pero cuando hablamos de dermatocitis, los fascículos cambian de tamaño y vamos a ver todas esas variaciones y también alrededor, no sé si se acuerdan que yo les decía que los linfocitos B iban a cubrir a los linfocitos T alrededor de los vasos y alrededor de los fascículos. Si lo vemos en este dibujo, aquí están alrededor de los fascículos y también alrededor del vaso, que es esta flecha, la de mero abajo. Y aquí se ve en el dibujo. Y si lo vemos ya en realmente cómo se vería una biopsia, pues aquí está. Se ven los fascículos con un infiltrado de células inflamatorias, que normalmente las más frecuentes van a ser los linfocitos TCD4, pero también se pueden encontrar macrófagos que también estaban involucrados en todo este proceso, y los linfocitos B, que acuérdense, estaban alrededor de los fascículos y alrededor de los vasos. Como usted dice, no nos va a mentir, luego nos va a decir si hay un proceso inflamatorio, y es con el que nosotros podemos hacer nuestro diagnóstico bastante seguros. Por otro lado, está la electromiografía. La electromiografía es un estudio en el cual se va a evaluar la actividad eléctrica del tejido muscular. Y esto se va a hacer por medio de un electrodo, que es por medio de una aguja. Entonces, el principio de este es que cuando está el curso de la enfermedad, se van a perder fibras de las unidades motoras. Acuérdense que está la motoneurona y luego un montón de fibras. Bueno,
se van a perder algunas de estas fibras en el proceso de la enfermedad y por lo tanto disminuye algo que se llama el reclutamiento. El reclutamiento es que cuando nosotros vamos a utilizar un músculo, se empiezan a activar o a unirse las fibras necesarias dependiendo de la intensidad para poder ayudarnos a hacer esa contracción. Entonces, cuando hay alteraciones por la misma enfermedad, todo esto se va a ver afectado, tanto las fibras como los potenciales de acción, el reclutamiento, etcétera. Entonces, la electromiografía lo que va a evaluar es toda esta actividad eléctrica en el músculo, tanto en reposo como en la contracción. Se evalúa en 4 tiempos. Uno se llama actividad de inserción, uno se llama actividad espontánea y los otros 2 se llaman contracción voluntaria mínima y contracción voluntaria máxima. La actividad de inserción es en el momento que insertan el electrodo y este dura como 2-3 segundos. Y en cuestiones saludables, realmente mientras esté en reposo no va a haber actividad eléctrica y después le pueden decir al paciente que mueva su brazo o pierna dependiendo del músculo en el cual se esté realizando este estudio. Y ahí es donde ya va a mostrar esta actividad eléctrica dependiendo de la intensidad con la que éste lo haga. Les digo, en casos normales realmente no se debe demostrar actividad en el reposo y se va a mostrar actividad cuando el paciente se esté contrayendo los músculos. Pero en cuestiones como esta, va a mostrar alteraciones en todo el proceso, tanto en reposo como en movimiento, va a mostrar trazos que no son los adecuados. Y pues esto también nos puede ayudar bastante. Algo que estaba viendo era que se decía que la electromiografía podía llegar a causar cambios en la estructura histopatológica del músculo, entonces que lo mejor era realizar en el mismo músculo tanto la electromiografía como la biopsia, pero en lados contralaterales. La resonancia magnética o las pruebas de imagen como estas no están dentro de los criterios, pero en el tratado sí mencionaba que eran de bastante utilidad porque así podíamos ver más fácilmente Escúchame ratito. Sí. Escúchame ratito. Eso que acabas de decir, se oye bien bonito en el momento de biopsiar, pero la experiencia nos dice en la clínica, que hay que tomar la biopsia del área donde el paciente te esté diciendo que tiene tal o cual debilidad, por favor, ¿ok? Y tiene que ser de la área proximal, ¿sí? Es muy común que tú dejes tu indicación ahí de hacer la biopsia, llega a cirugía, hace la biopsia, y como no le dijiste de qué área, él le va a tomar la área que se le haga más fácil, ¿ok? Entonces, tienes que indicar hasta el músculo que va a biopsiar. De qué área, de qué lado va a biopsiar, ¿ok? Tú lo escoges. Ok, muchas gracias. Sí, porque luego es un rollo para que te hagan la biopsia y luego te la hacen y resulta que está normal. ¿Sí? O otra cosa, ¿ok? La muestra no es apta, ¿ok? O bien se la dejan al interno y tomó pura grasa. Pues el tomar una biopsia no es nada más, es que voy a tomar una parte de tejido y cualquiera la puede hacer. Luego el residente te dice, no hombre, cualquiera la puede hacer, tú toma una muestra de músculo. Jamás en tu vida has visto un músculo. Entonces, son cosas serias, ¿eh? Sígale. Bien. Bueno, la resonancia decía que nos iba a ser de mucha utilidad para poder ver y de cierta forma cuantificar la inflamación y sobre todo poder evaluar e identificar calcificaciones, si es el caso. En la forma clásica, como les decía, no es tan común, esto es sobre todo en la dermatomiositis juvenil, pero no quiere decir que nunca va a pasar. Entonces, si a lo mejor nosotros pensamos que puede haber calcificaciones, también puede ser que le podamos mandar a hacer este estudio. En este caso, aquellas regiones que se ven brillantes o hiperintensas son aquellas que representan todos los procesos inflamatorios.
En este caso es de un muslo, perdón, no les dije. El número de la... Ah. Ahora, en cuestión de el tratamiento, vamos a hacer una combinación tanto de farmacoterapia como el ejercicio físico. Realmente se va a iniciar con prednisona, o al menos eso es lo que estaba leyendo, que puede ir desde 1 hasta 2 miligramos por kilo de peso al día. Esto puede ser entre 4 semanas hasta 12 semanas, dependiendo de la evolución de nuestro paciente y que nosotros lo vamos a estar checando continuamente. Y se recomienda que los glucocorticoides se combinen con otro fármaco inmunodepresor. Los que más se recomiendan son la aciatoprina y el metotrexato. Ahora, estaba leyendo y me llamó la atención porque decía que el metotrexato se ha relacionado con neumonitis, que es una complicación, pero al menos en el tratado dice que no hay una contraindicación para el uso de metotrexato. Entonces, no sé realmente si sí debamos evitar utilizarlo y quedarnos con la acetoprina o no hay ningún problema. Por esa razón. Sí, hay que estar pendiente de la función pulmonar en los pacientes que van a usar metotrexate. Sí, porque si es neumotóxico. Porque si es neumotóxico. Inclusive uno de los efectos secundarios del metotrexate es que te cause una neumonitis. Sí. Entonces, ¿qué va a estar bien pendiente del metotrexate? Pues de la sangre, del hemograma va a estar pendiente, va a estar pendiente de los pulmones, principalmente, y va a estar pendiente de las mucosas gastrointestinales. Eso es lo más facilito que vas a estar pendiente. Lo más importante, perdón. Sí. Entonces, por eso puse la acetoprina en la diapositiva, que es el otro recomendado, y esta dosis sería de 2 miligramos por kilo de peso al día. No encontré por cuánto tiempo, pero me imagino que es también dependiendo de la evolución del paciente junto con el glucocorticoide. Para los casos que son más resistentes o que tienen evolución más rápida y que nos interesa realmente parar ese proceso, se recomienda utilizar metilprednisolona vía intravenosa en dosis de 30 miligramos por kilo, y es máximo 1 gramo diario, pero eso es lo que estaba leyendo en la GPC, y que esto se va a aplicar por 3 días y dependiendo también la evolución del paciente, podemos estarlo aplicando cada 3 o 4 semanas. También... Eso se va a llamar, Dianis, eso se llama pulsos, eso se llama pulsar al paciente, pulsos de metilprednisolona. Generalmente puede ser de 500 miligramos, puede ser hasta 1 gramo, y si la dosis son, en la dosis máxima más o menos, son 30 miligramos por kilo de peso. Okay. Pero nunca ponemos más de 1 gramo, Nunca ponemos más de 1 gramo y se pone en solución fisiológica de 250 miligramos con 1 gramo de metilprednisolona. Vienen ampolletas de 500 y le vamos a dar un pulso diario por 3 días. Ok, por 3 días, nada más. Ya después lo pasamos a prednisona por vía oral. Ok. También se recomendaba la ciclofosfamida en aquellos casos que no responden al tratamiento convencional, y es porque este puede servir como inmunodepresor, y en cuestión de la posología era de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día por vía oral. Por último, no menos importante, es el ejercicio físico, que vendría siendo parte del tratamiento no farmacológico, y es porque aunque nosotros le estemos dando farmacoterapia muy buena al paciente, van a mejorar, sí, pero pocos van a recuperar la función muscular normal. Entonces, es importante que les incitemos a hacer ejercicio, que sea una combinación de ejercicio aeróbico como de resistencia, pero lo tenemos que empezar 4 semanas después de iniciar el tratamiento farmacológico, y también hay que tomar bien en cuenta que el régimen de ejercicios debe ser individualizado
y supervisado por un fisioterapeuta. No nomás le vamos a decir que se vaya así a lo loco. Ahí tiene su chiste también. La calcinosis, les decía que esta se puede tratar en aquellos casos que no son tan graves o que creemos que puede ser útil un fármaco. En este caso se utiliza la warfarina porque esta disminuye las concentraciones de un aminoácido que forma parte de todo el proceso de esta calcificación. Entonces, se administra 1 miligramo al día y se dice que puede ser útil, más no garantiza que funcione. Y también la cirugía se va a reservar a aquellos casos en los que lesiones son muy dolorosas o realmente causan molestias al paciente. Y pues quedan 3 minutos, pero todavía me quedan 3 diapositivas. No sé si quiere que le termine o la próxima clase. ¿Terminado? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de 3 entidades. ¿Se acuerdan que les comenté que la dermatomiositis se relacionaba bastante con el cáncer? Mi compañera Rosario también lo había mencionado en la polimiositis. Bueno, de estas dos, la dermatomiositis es la que más asociación tiene y este diagnóstico se va a hacer si los pacientes presentan una neoplasia maligna 3 años antes o 3 años después del diagnóstico de dermatomiositis. Estuve leyendo en varias fuentes para ver cuál era el tumor más común y había unos que decían que era la misma incidencia que la población general, había otros que decían que era el cáncer de colon en hombres y cáncer de ovario en las mujeres, pero patología de Robbins decía que era el broncogénico en los hombres y el de mama en las mujeres. Entonces, sea el órgano afectado o el tejido afectado, hay que estar bien al pendiente de ese tipo de cosas. La probabilidad aumenta con la edad, siendo más frecuente entre los pacientes de 50 y 60 años. En la dermatomiositis juvenil, que vamos a hablar ahorita, casi no se presenta, es menos del 1% de probabilidad. Hay un tomo nada más de 500 páginas para hablar solamente de reumatismos paraneoplásicos. Reumatismos paraneoplásicos. Sí, me imagino. Dermatomiositis juvenil. Sí, ahora acuérdense que había 3 tipos de dermatomiositis, la clásica, la juvenil y la clínicamente homeopática. La juvenil es en cualquier paciente que sea menor de 18 años, lo vamos a considerar dentro de esta entidad. Puede afectar entre 1 y 3 niños por cada millón de niños. Como les decía, las neoplasias son muy poco frecuentes, es menos del 1% de esta población afectada, los que se ven afectados. El inicio de la enfermedad puede ser a los 6 o a los 11 años, son los picos más frecuentes y normalmente van a ser más afectadas las niñas que los niños, al menos en Norteamérica. En otras áreas puede cambiar. El diagnóstico aquí creo que depende mucho del criterio porque en el tratado decía que en ellos no se recomendaba utilizar el electromiograma ni las biopsias, pero leí artículos en los que decían que era todavía más importante en ellos. Entonces yo creo que otra vez más es cuestión de criterio e individualizar el caso del paciente que estamos observando. Las manifestaciones clínicas son las mismas, la debilidad muscular, el exantema, pero también se pueden presentar otro tipo de cosas como fatiga en general, fiebre o malestar. Es más frecuente que presenten la calcinosis, que les puede ocasionar ulceración cutánea. También aparece en codos, en rodillas, o como en el caso de la fotografía de Amero abajo, en las manos también. ¿Qué más? En ellos se recomienda la prednisona también para empezar el tratamiento. En ellos se estipula que son los 2 miligramos. En ellos no es desde 1, es 2 miligramos por kilo de peso al día y también se puede complementar con metilprednisolona IV, con metotrexato o incluso con inmunoglobina intravenosa en aquellos casos que sean bastante graves. Y también decía que
algunos efectos secundarios de este tratamiento farmacológico podía ser el retraso del crecimiento y que era bastante habitual. Por último, este es un tema de controversia, que es el tercer tipo, al menos hasta ahorita, es la dermatomiositis clínicamente amiopática, también se conoce como dermatomiositis sin miositis o dermatomiositis amiopática, pero estaba leyendo que el nombre correcto es el de 3 palabras, entonces ese fue el que puse. Este se diagnostica como tal a aquellos pacientes que tienen las erupciones o el exantema cutáneo característico de una dermatomiositis, pero han pasado 2 años y siguen sin presentar la afectación muscular, al menos clínicamente, no la presentan. Y este es un tema de controversia porque luego dicen, bueno, pero ¿por qué va a ir dentro de este grupo si la enfermedad se llama dermatomiositis? Pero aquí la cuestión es que si nosotros evaluamos las lesiones cutáneas, tanto de forma clínica como de forma microscópica, no hay diferencia alguna. Entonces es por esto que se sigue considerando dentro del grupo de la dermatomiositis. Este es un porcentaje muy, muy bajo de los pacientes afectados, es entre el 2 y 10%, creo, pero es posible y puede presentarse, y a lo mejor nos toca uno, y no porque no tenga miositis quiere decir que no tiene dermatomiositis. Entonces, pues decía que hasta ahorita, hasta la fecha, sigue formando parte de este grupo, entonces es importante que lo conozcamos. Se desconoce si presentan las mismas complicaciones relacionadas con los aparatos digestivo o respiratorio, pero la relación con las neoplasias malignas es la misma que una que presente miositis. Muy bien, Noyami, muchas gracias. Muchas gracias. Es raro que veamos este tipo de entidad fuera de lo común de la dermatomiositis del adulto o de la juvenil, pero bueno, podría darse, son las cosas raras de la medicina, ¿ok? Que no todo está clasificado, no todo lo vemos, no todo lo podemos diagnosticar, ¿ok? Entonces queda claro, tratamiento, dosis altas de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo de peso, en 3 dosis, una diaria, en pulsos, en 250 mililitros de solución fisiológica para pasar en 2 horas, después 20, 40, 60, 80, hasta 100 miligramos diarios de prednisona en 2 dosis, puede ser 50 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la noche, y ahí nosotros vamos a decidir si metemos conjuntamente metotrexato o acetoprina con el paciente, o lo dejamos primero con la prednisona y luego seguimos con la acetoprina o con el metotrexato. ¿Ok? Seguimiento, van a ser pacientes para toda la vida. ¿Ok? Preguntas, nos vemos la próxima semana. El tema siguiente creo que es esclerodermia. Gracias, doctora. Muy bien, gracias, jóvenes. Bien. Bye, bye. Gracias.